Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, contándoles todo el acontecer, tanto de la facultad como del país y el mundo. Me acompaña el profesor Andrés López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Profesor Oscar Cetrángolo, ¿cómo le va? Muy bien, excelente. ¿Todo bien? Sí. ¿Me extrañaron la semana pasada? No sabes un cuánto. Poquito. Sí. Hasta Bueno. lloramos un poco. Hasta lloramos, sí. ¿Al aire? ¿Se De- quebraron al sí, aire? De 19:20 a 19:22. Ok. Bueno, tenemos un invitado en piso que ahora en un ratito lo vamos Así a es. presentar. Hoy vamos a hablar del mercado de trabajo y hemos traído temas acordes. Sí. A Ujú. eso. Tenemos Duke Ellington, Spinetta y John Lennon. ¿Con qué quieren empezar, señores? No, el de Spinetta marca un poco la temática. La temática. Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama el tema, profesor López? Bajan. Bajan, así nada más. Bajan. Bajan. Es la forma de ilustrar el problema. Sí, bueno, sí, baja el mercado de trabajo. Así vamos. Vamos con Spinetta, volvemos en un ratito. Seguimos en Partida Doble. Estimados, por favor, presentemos a nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado que ya estuvo varias veces, por suerte, con nosotros. Un De gran Luis amigo. Alberto a Luis Alberto. De Luis Alberto a Luis Alberto. Este es el Luis Alberto Becaria, Sí. que va a contar cómo otras cosas bajan, seguramente. Hola Luis, gracias por venir. Hola, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la pregunta obvia es si bajan o no bajan. En realidad, ¿qué está pasando en el mercado de trabajo? O en todo caso, si te parece cómo es la situación actual, pero repensar lo sucedido en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, en el medio de esta situación económica general, es difícil que se sustraiga lo que pasa en el mercado de trabajo y efectivamente desde principio del año pasado, perdón, lo que uno observa es un constante deterioro de las variables principales, digamos. El empleo, especialmente desde mitad del año pasado hasta ahora, viene deteriorándose. El empleo registrado, digamos, el empleo en blanco, ¿no? Sí. Privado viene cayendo a tasas entre el 1 y el 2% anuales, y además los salarios, como uno puede esperar, con la aceleración de la inflación también, desde el año pasado ha caído. Eso es muy variable, el número dependiendo del punto que tomemos, pero ahora debe estar hace un año tipo que ya caída del 10%, claro, números de ese estilo. Viendo una perspectiva un tanto más lejana, lo que teníamos hasta finales del 15, digamos, antes de la asunción del gobierno, era un mercado de trabajo que estaba como estancado y era producto de dos, para decirlo de manera muy grosera, dos fenómenos simultáneos. Uno era el de caída del empleo privado, Sí. registrado, y una compensación del empleo público. Es interesante, en esos años del 14 hacia
13, 14 hasta el 15. Efectivamente el sector público cumplió un papel de anticíclico, digamos, ¿no? El empleo es el compensador. Uno cuando ve una serie de más largo plazo, lo que observa en Argentina, que efectivamente ese papel solía cumplirlo con mayor o menor intensidad los puestos informales, el trabajo por cuenta propia, los asalariados incluso en negro. En cambio, en este periodo, claramente el empleo público cumplió un papel compensador, y eso hizo que los niveles de desempleo abierto no fuesen tan elevados ni creciesen. Con otro elemento que estaba dando vuelta por ahí, en la mayor parte un efectivo, una situación real, que era una tasa de actividad, o sea, la proporción de la gente que trabajaba estancada y aún decreciendo, ¿no? Esto tiene que ver con el comportamiento de la tasa de actividad, la participación económica de las mujeres. O sea, ese combo hacía que el problema de empleo no emergiese de manera tan manifiesta, y el salario real no caía, ¿no? Efectivamente, claro. Incluso en el último año el 15, el salario real aumentaba, propio de la política expansiva del gobierno, en un contexto donde además tenías todo lo que tenía que ver con tarifas públicas controladas, ¿no? Claro. Luego del cambio de gobierno se nota al principio una aceleración del desempleo. Ahí nuevamente hay que tener cuidado lo que pasa, pero básicamente hay una caída del empleo, del empleo privado inicialmente, y el empleo público dejó de compensar. No es que cayó fuertemente, pero dejó de compensar, con una caída del salario real por la aceleración de la inflación posterior a la devaluación. Y este fue un proceso que habrá durado hasta agosto, septiembre del 2016, ¿no? 2016. Ahí además subió la tasa de actividad, pero ahí nuevamente hay que tener en cuenta si parte es un fenómeno efectivo. Bueno, uno puede entenderlo como que en ese contexto aumentó la tasa de actividad de ciertos segmentos de la población, de cierta porción de las mujeres, y parte un fenómeno estadístico, porque uno de los problemas que tenía la generación de estadísticas previas en este aspecto, no en el de los precios, en este aspecto, posiblemente sea el de haber subestimado la tasa de actividad, ¿no? Un tema que es difícil de mensurar, pero hay algunas razones, son técnicas, que da la sensación que el aumento de la tasa de actividad que uno observa entre el último dato que produjo el INDEC intervenido, digamos, ¿no? Y el primer dato de la tasa que fue del segundo trimestre del 2016, hay un salto en la tasa de actividad que no es improbable que haya acontecido, no es la primera vez que hubiese acontecido, pero que creo que hay atrás en alguna parte un fenómeno. Por ejemplo, los datos de Ciudad de Buenos Aires, que tienen datos propios y que uno no debería dudar lo que medía en el año 15, muestra efectivamente un incremento de la tasa de actividad en la ciudad, pero no de la magnitud que se observa a nivel nacional. Pero bueno, sea cual fuere las razones, ahí sube el desempleo, el contexto del mercado de trabajo sigue siendo complicado, ¿no? Hasta, como decía, hasta el tercer trimestre más o menos, y después vuelve a crecer el mercado, el empleo. El empleo en el contexto de un crecimiento no muy intenso de la economía, inversión pública, exactamente, cosas, claro. La construcción había sido una fuente importante de caída en la primera parte, claro. Y lo fue como motor del crecimiento del empleo posterior. Y esto tiene un comportamiento en el 2017, básicamente. Claro. Después vuelve a estancarse, ¿no? Esta es la cuestión. En el 2017 recupera algo el salario real, no vuelve a los niveles previos, pero recupera algo el salario real. Y ahora lo que uno observa, ya con los líos del 2018, la situación macroeconómica más general y el efecto que tiene sobre el comportamiento de ciertos sectores, más la reducción de la obra pública, la desaceleración de la obra pública, pone en marcha, como digo, desde un poquito antes de mediados de 2018, un proceso de continuo, de deterioro. Primero, no generación de empleo, una etapa en la cual
más bien uno notaba que el producto caía más de lo que caía el empleo. Da la sensación, en ese momento uno hablaba de, bueno, hay que tener cuidado porque si uno era optimista en ese momento, la economía se volvía a recuperar, hay que tener cuidado que hay mucho, el empleo no va a ser tan sensible porque no fue a su vez sensible la caída en su momento. Pero esto ya comienza a observarse, como digo, desde la última parte del 18 empieza a observar que cae. Quizás todavía, yo creo que últimamente se ha acelerado, ¿no? Los últimos meses se ha acelerado y uno debería esperar que continúe, ¿no? Porque las expectativas de mantenimiento de empleo son complejas en el contexto que uno observa ahora, Es ¿no? interesante que la historia que contás podría explicar perfectamente los resultados electorales desde el mercado de trabajo. La recuperación, la situación del 2015, la recuperación hasta el 17. Exactamente. Digo, esta idea de cómo pasó, por qué en el 17 pasó lo que pasó y ahora no. Exacto. Sí, yo creo que yo le daría mucho más peso en esta última parte al tema del salario real más que al empleo. Digo porque estamos en tasas de desempleo de 10, 12%, 10, 11%. Hay mucha informalidad. Sí, hay mucha informalidad. Lo que es más difícil de evaluar, porque viene medio atrasado los números, es lo que el periodismo se enfatiza desde algunos análisis, que creo que puede suceder, pero la evidencia no es tan dura, es que además el empleo informal es de peor calidad, el que se consigue, se nota, ¿no? En lo que tenemos hasta ahora del 18, principio del 19, se nota además un aumento de la informalidad, eso se observa. También lento, pero se observa. Pero es muy posible que también haya un efecto de que la calidad de esa informalidad, calidad medida en términos de las remuneraciones que puede obtener, de las horas que se pueden obtener, sea peor, con lo cual vos tenés un deterioro del salario porque cae el salario de aquel que está empleado y porque le cae mucho a aquel que venía haciendo changas o algún trabajo informal y ahora tiene menos de donde las oportunidades son de peor calidad, y el que migra, entre comillas, migra de un empleo formal a informal, tiene una pérdida de ingresos importante, más allá de todas las otras coberturas que pierde, ¿no? Entonces sí, es muy posible que la cuestión sea más por un tema de remuneraciones, y obviamente cuando hay desocupación focalizada en ciertas regiones, eso obviamente debe tener un efecto adicional, pero a ver, acordate, en los 90 había desempleo de 15%. Sí, claro, Entonces yo me parece que el tema debió haber jugado fundamentalmente ese factor, ¿no? En tu opinión, toda esta evolución es básicamente dependiente de la macro, ¿no? Y no tanto de las políticas que el gobierno ha puesto en marcha con impacto sobre el mercado laboral, ¿o me equivoco? Sí, totalmente. Yo no creo que haya nada macro y fiscal, no se me ocurre. Bueno, sí, en el sentido de obra pública. Sí, yo no veo que haya ninguna política pública específica que haya desalentado el empleo. Uh-huh. Bueno, entramos en la discusión del impacto de eso, pero no da la sensación que haya nada, no se me ocurre ninguna política pública específica. Ni tampoco lo haya contra, digamos, la baja de aportes patronales no sabemos si ayudó a... Claramente no, a ver, siempre, nunca sabes el contrafactual, pero precisamente el periodo de aplicación de la rebaja es un periodo que como es concurrente con una situación macroeconómica que se empezó a deteriorar, no en ningún momento una baja de los costos laborales puede compensar. Ahora, alguien podría decir que si yo hago un modelito puedo probar que la caída hubiese sido mayor. Yo no lo creo, digamos, pero este es un punto... El modelito también podría incorporar el mayor déficit fiscal y la necesidad de ajuste que exactamente, ¿no? Si lo hace con libro parcial o general. Claro. No, yo creo que aún en la cosa más directa no me parece que tenga empleo, digamos, a ver,
más caída del costo salarial que la caída del salario real. Es una proporción ínfima lo que implica la caída del aporte en promedio de lo que le significó está significando la caída del salario real. Uno podría decir, si algún argumento uno puede decir, mira, la caída del empleo, porque no es solo una caída del empleo, no es solo comparar el empleo con la evolución del empleo con la evolución del nivel de actividad, es también comparar la evolución del empleo con las expectativas, porque vos mantenés personal cuando tenés cierta expectativa de recuperación. Todo lo que pasó desde el año pasado es que cada vez eran, me parece a mí, para el empleador, eran menores las expectativas, claro, o las posibilidades de las expectativas de recuperación. En general, habrá sectores en particular, pero en general está deteriorándose. Entonces, uno podría decir que si el salario no se hubiese deteriorado tanto, seguramente la caída del empleo hubiese, incluso en algunos sectores al menos, hubiese sido más marcada, ¿no? Pero, y eso manda más, eso tiene más peso, eso ha tenido más influencia, me parece a mí, que la reducción de los aportes. Esto yo acababa con una cuestión más general, pero aún en esta coyuntura particular. Pero es más aún, porque es la primera vez que se bajan aportes o contribuciones cuando está cayendo el costo laboral en dólares. Exactamente. Es un periodo de fuerte caída en el costo laboral en dólares y vos le metiste una reducción. Ahora, todo esto muestra también, quizás, no sé, corregime, que los sindicatos, como siempre, se preocupan más por puestos de trabajo que por mantener el salario real en la práctica, ¿no? Digo, porque no ha habido al final del día han convalidado en muchos sectores estas pérdidas de poder adquisitivo. Y el desempleo, más que el desempleo abierto, estas expectativas y esta situación, creo que es un disciplinador claro, ¿no? Me parece que sí, que es efectivamente así, más allá de algunos sectores que han logrado un poco más, un poco menos, la coyuntura no daba como para presionar más, y está implícito en lo que vos decís. Lo que uno ve en las calles no es tanto movimiento de sindicatos, sino movimientos de grupos, de sectores populares, digamos, pero no grupos, porque efectivamente, y bueno, hay esta cuestión del papel de la CGT como más bien parando no parándola, pero reconociendo que el contexto no da, incluso como siempre en este contexto son los asalariados públicos los que tienen las mayores pérdidas. Mayores pérdidas, y por lo tanto, como las mayores, más allá que también el contexto, obviamente el contexto influye sobre la capacidad del gobierno, pero son los que normalmente tienen mayor capacidad de movilización, ¿no? Che, Luis, quisiera volver un minuto para atrás, una duda que nunca hablamos, pero me interesa ver qué pensás o si hay alguna información. En la evolución del empleo previa, ¿no es cierto?, de los 2000 hasta, ¿no?, del 2005 al 2015, ¿no es cierto? ¿Hay algún impacto de la inclusión previsional en el mercado de trabajo? El hecho de haber brindado jubilación de manera masiva, ¿retiró gente del mercado de trabajo? ¿Hay alguna evidencia? ¿Alguien estudió eso? No, es un tema interesante. Nosotros estamos tratando de hacer algo, pero es difícil. Yo no vi nada al respecto. No da la sensación. A ver, es sobre el tema de. Eso debe haber impactado sobre mujeres de arriba de 60 años, básicamente, ¿no? Sí. Como te digo, la tasa de actividad de las mujeres permaneció estancada, incluso se retrajo, que es un punto muy significativo porque, a ver, lo que sucede en el mundo es que las tasas de actividad de las mujeres crecen tratando de converger hacia la tasa de actividad de los hombres. ¿Dónde estamos en Argentina en esa comparación? Muy lejos y por debajo de América Latina, muy lejos los países desarrollados y por debajo de la tasa de participación femenina es inferior a la de otros países de la región. El promedio no mucho más inferior, pero ¿y cuál es el de mayor actividad? No, los países, hay países. Yo lo digo en Latinoamérica.
es extraño, porque hay países como de menor desarrollo relativo como Bolivia y hay países de mayor como Brasil, digamos. No tengo los números con honestidad acá, pero yo me acuerdo de haber visto que eran bastante variadas. Pero y en la Argentina venía creciendo la tasa de actividad de las mujeres hasta fines de los 90. Y ahí es interesante que además en América Latina en su conjunto se estanca. En Argentina tiene la particularidad que se estanca, que desacelera. En la Argentina tiene la particularidad que se estanca, incluso en algunos sectores reduce. Bueno, volviendo a eso, a nivel agregado no me parece que haya tenido impacto, porque ese estancamiento de la tasa de actividad de las mujeres agregado ocurre mucho antes, empieza en el 2003, 2004, ¿no? Ahí la argumentación es muy difícil encontrar un argumento por lo menos que a mí me satisfaga. Nosotros hicimos algún trabajo sobre el tema y el argumento más fuerte es de una suerte de efecto ingreso, que quiere decir, bueno, empezaron a mejorar los salarios y la capacidad de ingreso, entonces las mujeres, especialmente de sectores de bajos niveles de calificación, con escasas chances de conseguir servicios de cuidado del Estado, de terceros, les es, entre comillas, más eficiente hacer las tareas de cuidado, cuidar a los niños, etcétera, que eso, porque el costo oportunidad, digamos, la alternativa de ingreso es muy bajo. No es tan claro porque hay otros contextos donde pasó lo mismo, igual las actividades subió, así que digo, pero eso es lo que el mercado ofrece como un argumento razonable, ¿no? Digamos. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, no se nota nada importante a nivel agregado en términos de la tasa de actividad que uno pueda pensar de la misma manera que la UH. Se decía que la UH, todo empezó antes que la UH, todo empezó antes que ¿cómo se llama? Las moratorias y eso. O sea, no se observa. Ahora, esto no quiere decir que no se amerite un análisis más específico sobre los grupos. Nosotros estamos tratando de hacer, pues muy complicado con la información. Sobre la oferta laboral de los adultos mayores frente a esa cuestión. Pero que es acá y es en toda la región. Sí, claro. Estimados, ¿vamos a una tanda? Sí, estamos volviendo en unos minutos nada más. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. El profesor Cetrángulo nos va a decir qué tema vamos a escuchar en unos minutos. ¿Cuál? Vamos a escuchar un tema corto de la banda de Ellington de los 60, grabado en vivo, que se llama Working Blues. Y volvemos en unos minutos. En el corte encontramos un túnel oculto, algo así como la manzana de las luces debajo de la radio. Sí. Ya sabemos. El Sanjón de Granados. Ya sabemos si tenemos que escapar un día. Sí. El Sanjón de Granados llega hasta acá, hasta abajo de la radio. Tenemos salida. Seguimos nuestro entrevistado. Lo encontramos nuestro entrevistado, no nosotros. Sí, exacto. Muy bien. Estamos con Luis Beccaria hablando del mercado de trabajo y, bueno, el balance un poco de lo ocurrido, de algunas cosas que el gobierno hizo. Y que ahora me gustaría partir de una situación en la cual obviamente hay una situación seria por el lado, como vos decías, más bien de baja de salarios, pero también de destrucción de empleo, aunque relativamente de menor magnitud que la baja de salarios, y eso probablemente
se vaya arreglando, comillas, con la macro, pero aún en la mejor época del gobierno kirchnerista, digo la mejor época en términos de crecimiento, tampoco siempre hubo un piso de informalidad y un piso de desempleo que es más elevado, ¿no?, que solíamos tener, y un mercado de trabajo muy heterogéneo, ¿no? Digo, esas cuestiones no se van a resolver solo con la macro, ¿no? ¿O me equivoco? No se resuelven con una macro, pero no se resuelven sin Sí, la la macro. macro. Es una cosa obvia, digamos. A ver, varias cosas dijiste vos. Normalmente cuando vos tenés coyunturas como esta que elevan el piso de la informalidad y el piso del desempleo, te hace que la tarea sea mucho más complicada, porque algo que decíamos antes, que sea lo que fuere, a ver, uno espera que el ritmo de recomposición, en el escenario optimista, ¿no? Sí, de recomposición, de crecimiento del producto, no sea particularmente acelerado en los próximos años. Uh-huh. Con lo cual, mi sensación es que el aumento del empleo derivado del crecimiento, o sea, aquel que los empresarios privados generen, no va a ser muy significativo, con lo cual las cuestiones de dificultades para los nuevos ingresantes al mercado de trabajo, especialmente los nuevos ingresantes al mercado de trabajo de bajas calificaciones, y la situación de aquellos que hoy están en la informalidad o en el desempleo, va a continuar siendo complicada por algún tiempo, con lo cual vos tenés ahí vas a tener toda una demanda de políticas redistributivas por fuera del mercado de trabajo. Lo que pasa es que es poco lo que uno puede hacer con políticas especiales de empleo, ¿no? Uh-huh. Vos lo que podés hacer es ciertas políticas productivas, que normalmente, vos sabés mejor que yo, en el corto plazo tampoco suelen tener un impacto muy significativo, pero sí aquellas que puedan llegar a tenerlo. Volver a la obra pública, digo, uh-huh. El tema de demanda directa, y todas las otras cosas que puedas hacer, programas de empleo que hay que hacer. Uno diría, acá hay un conjunto de acciones que van desde la creación pura de políticas de empleo, el retraso de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, la capacitación de los jóvenes de sectores de bajas calificaciones formales. Todo eso hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo con más intensidad en un contexto como esto, pero tampoco yo no creo que eso mueva el amperímetro de manera significativa. Lo que se pueda hacer sobre la informalidad también es limitado. A ver, vos tenés básicamente dos fuentes de informalidad. Una que es el producto de actividades de refugio de baja productividad, en el cual y por otro lado tenés la evasión pura, ¿no? Uh-huh. Estoy haciendo una dicotomía que en la realidad es mucho más compleja, hay zonas grises, y sobre esta última, volver a ejercer el control, la supervisión del trabajo de manera intensa. Esto se hizo durante los años de bonanza. Y por el lado de la informalidad más tradicional, ayudar a los sectores a tratar de reducir esta informalidad. Pero nuevamente, en un contexto donde el empleo formal crece poco, son paliativos que me parece a mí, no van a tener un impacto muy significativo en términos de reducción de la tasa de informalidad. O sea, si crece el empleo, estas políticas aceitan la maquinaria y aceleran o incrementan el impacto, y hay que hacerlo. Además, todas tienen costo fiscal, todas hay que evaluarlas en términos de otros objetivos que se pueda plantear, pero claramente el objetivo del empleo parece ser prioritario. Pero yo siempre digo, la independencia de la política de empleo, o el impacto de la política de empleo marginal sobre lo que pasa con la producción, es relativamente escaso, siempre, y en un contexto desfavorable, porque yo creo, vuelvo a insistir, la experiencia muestra que estas políticas son mucho más efectivas en un contexto de crecimiento. Lo que decíamos antes, si el nivel de actividad baja,
por más que le baje ¿cómo se llama? Las contribuciones, el impuesto de trabajo, el impacto es menor, ¿no? Normalmente la experiencia muestra eso, y aún cuando la economía crece tiene un impacto menor. Vos lo que podés es pensar en ciertas cuestiones, una política pública donde reducís los costos, pero atados a ciertas obligaciones o compromisos en términos de empleo, claro. no en términos generales, ¿no? Pero pareciera que no hay una evaluación clara hoy, tal vez el próximo gobierno sí lo haga, entre distintas medidas que tienen distintos costos fiscales. Por un lado está el costo fiscal de la reducción de contribuciones, que ya hablamos de eso. Recién hablabas del costo fiscal que tiene la política de empleo. Y si uno piensa que esas no son muy efectivas, a lo mejor hay que pensar en aumentar la protección de los sectores que están excluidos. Y ahí, lo hablamos varias veces, el gran vacío es la protección del desocupado, del trabajador que no es padre de familia y no tiene otro tipo de protección. No sé si eso es posible, no es si tiene un costo muy alto, o es un universo muy grande, o conviene incrementar la UH y priorizar a aquel que tiene familia. No sé bien cómo lo están viendo. Bueno, a ver, yo creo que uno tiene que pensar en un mix, en un paquete. ¿Por qué? Porque aquellas políticas públicas que puedan tener un efecto independiente, adicional, marginal en la generación de empleo, tiene una externalidad en términos de la eficiencia productiva, ¿no? Vos lo haces en términos de aquellas unidades que además puedan ser sustentables, ¿no? Entonces yo creo que hay que dedicar recursos a eso. Yo creo que en general los diseños de estos programas han sido más bien de contención que de promoción efectiva, con todo lo difícil que hay, digamos, y los problemas no los tuvo Argentina, sino los tuvo en general América Latina. La evaluación de estos programas es muy negativa. Sobre el tema de la protección, el gran problema aquí es la protección, el equivalente del seguro de desempleo a aquellos trabajadores que vienen de la informalidad. Sí, claro. Y uno tiene que saber que el grueso de los desocupados vienen de la informalidad, porque es a los que el despido es más frecuente, aquellos que no tienen costo del despido. Entonces, la mayoría de los del stock de desempleados que mide el INDEC son desempleados que provienen de la informalidad o que nunca han encontrado un trabajo, ¿no? O sea, el seguro de desempleo, en el mejor de los casos, cubre el 10% de los desocupados, con toda la furia, ¿no? Ahora, el diseño de un programa de ese tipo es más complicado. No es sustituto de cuestiones como la UH. La UH es la extensión de un derecho es complementario, porque tiene que ver con la falta de empleo. Hay obviamente un problema grave de cómo diseñás. El desempleado es alguien que, el desempleado formal, que tiene un telegrama de despido, que está desocupado, y que más allá de que pueda evadir o no, no trabaja. El otro no sabés. Bueno, pero hay experiencia. Acá hubo una experiencia que a mí siempre me pareció razonablemente interesante, que es el seguro de capacitación empleo, creo que se llamó, pero después se lo absorbió en otro programa. Por el cual, después del jefe, ¿fue eso? Después del jefe, exactamente. Claro. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que quede claro, que se visualice la situación de desocupación. Entonces, el desocupado formal la tiene. Acá vos lo que tenés que hacer es que esta persona haga algo durante se haga capacitación, ¿no? Durante un tiempo, como tiene el desempleado abierto. Pero eso es más para... Ese es un seguro, es el equivalente del tema del desempleo. Está bien, pero vos lo decís por eso, no tanto por el valor de la capacitación en sí, sino por la idea de plantear... Exactamente, y además, bueno, tratar de hacer una buena capacitación, pero es un tema de hacer evidente su estado de desocupación, ¿no? No hay la verdad que no hay mucha experiencia en el mundo, salvo estas cosas de transferencias generalizadas de dinero, es universal, que bueno, eso es otra discusión para un par de programas. Claro. Bueno, a lo mejor ya lo han tocado. Yo particularmente tengo mis dudas, pero tampoco soluciona este tema, porque el ocupado y el desocupado va a tener un ingreso universal, suponiendo ese contexto.
pero no están igual, el desocupado está desocupado, el ocupado está ocupado. ¿Por qué además no hay un seguro de desempleo? No mejorás la distribución, o sea, del ingreso y además tiene un costo fiscal. Además, en los países en que se piensa, o la discusión que se piensa de estos dispositivos, en algunas versiones, por lo menos, no otras sí, pero en algunas versiones no elimina el seguro de desempleo. Entonces, la discusión es la misma. Después pensamos en el nivel de que puede tener, pero no en la lógica del funcionamiento. Ahora, volviendo a un tema que me preocupa, siguiendo tu argumento, es un hueso duro de roer el problema de la informalidad, porque todas las tendencias indican que, aún con un crecimiento del sector formal en materia productiva, no va a haber una gran dinámica de absorción de esa gente por razones de skills, de automatización y un montón de cosas que ya sabemos. Claro. Entonces, hay chance de generar empleo por afuera de sectores productivos con programas como de cuidados, como la gente que estudia esos temas, cuidados del hogar, en fin, todas esas cuestiones que están por afuera del mercado de algún modo. Bueno, relativamente por afuera del mercado, digamos, sí, bueno, pero hay que generar por afuera del sector de la producción No, por supuesto, como se llama nosotros no debemos desconocer que hay una gran, más allá del tamaño del sector público en nuestros países, hay una demanda insatisfecha de este tipo de actividades, independientemente de que no tuviésemos desempleo, digo, claro, es necesario. Entonces, esta es una estrategia que se dio mucho en Europa con los desempleados de larga duración, ¿no? Apuntan a eso. Pero nuevamente tiene un problema de costo fiscal ahí, claro. ¿Cómo generamos? Todo sale plata. Eso tiene varias ventajas, ¿no? Además de generar puestos netos adicionales, tiene un gran contenido de empleo de baja calificación. Claro. Porque además hay que tener en cuenta que, si bien no me parece que este sea un problema que hay que poner en la mesa como prioritario, estos tipos de actividades en el mundo desarrollado se piensan como una de las cuestiones que puede comprometer la destrucción de puestos de trabajo a partir de la tecnología. Sí. ¿No? Porque las visiones más optimistas dicen, no, mirá, es verdad que en ciertos sectores la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, van a reducir este empleo. Pero por otro lado, ten en cuenta que el continuo envejecimiento, etcétera, lo que hace es crecer la demanda de actividades de cuidado que no son, como dicen, por ahora, por lo menos, a lo que aparezca un robot, parece que las podrás codificar de una manera como para, sí. ¿no? Entonces, yo creo que en la Argentina sí, ese es un campo a ver, y además, yo creo que hay algo en la política pública, en la política productiva, que debe mirar al empleo como una característica. Si vos decidís poner plata en favorecer, incentivar algunos sectores, ten en cuenta el tema del empleo, que es el turismo, digo. ¿Sí? Efectivamente, el turismo, metele guita al turismo, porque el turismo tiene un componente. Calificación media baja, sí. Claro. Yo a mí el tema, que esto lo venimos diciendo históricamente, el tema es la capacidad que tiene nuestro Estado de gestionar una política de ese tipo, pero ineludible. Yo creo que el problema de empleo, no con la agudeza de hoy, va a continuar un tiempo aún en un contexto, digo, favorable como uno espera que pueda ser favorable, ¿no? Pegamos la vuelta, empezamos a crecer, la inflación se doma, claro. Pero el empleo por mucho tiempo, porque muchos sectores tienen empleo por demás, quizás en algún sector industrial, que todavía no han terminado de ajuste, porque el clima, la caída de las remuneraciones, las expectativas, y aquellos sectores que han ajustado, quizás no lo ajustaron en su medida. Y después tenés la desaparición directamente de sectores más bien medianos, y eso sí. Pero no me da la sensación que con esta recuperación vaya a haber un influjo de nuevas inversiones. Claro. Es el pesimismo de la visión optimista. Exactamente. Sí, yo creo que lamentablemente, vuelvo a decir, aún siendo optimista sobre la posibilidad de crecer más o menos rápido, ¿no? Lo que no va a crecer es intensamente, ¿no? Me parece. Y todas las experiencias, porque América Latina tuvo en los 2000 un proceso intenso, siempre relativo, de reducción
de la informalidad. Y esa reducción se dio en un contexto particular de intenso crecimiento económico. No hay otra experiencia en América Latina donde eso pasó. Entonces, si bien es una sola observación, es muy difícil creer que simplemente con políticas de favorecer a la reducción de la informalidad vos podés hacer frente a esta situación cuando la economía no crece tanto. Sí. Estimados, tenemos la agenda. ¿Sí? ¿Un tema? Un tema y nuestras redes que no dimos. Muy bien. La página de la facultad es la www.economicas.uba.ar. Pueden entrar al Facebook en Económicas UBA. Nuestro Twitter es @ubaeconómicas y el Instagram FCUBA, señores. La agenda para esta semana que viene. Tenemos a 70 años del Manifiesto Latinoamericano de Raúl Prebisch. El 12 y 13 de septiembre se realizarán las 7ª jornadas de historia de la industria y los servicios. El objetivo de este encuentro consiste en agrupar las investigaciones dispersas y estimular el debate sobre las problemáticas vinculadas a la historia industrial y de los servicios de América Latina. Las jornadas se proponen también alentar la difusión de los nuevos temas y perspectivas de investigación que han cobrado fuerte dinamismo en los últimos años. En particular, este año habrá una mesa especial en ocasión de cumplirse el 70 aniversario de la publicación del Desarrollo Económico de América Latina y sus principales problemas de Raúl Prebisch, ¿sí? Después se aproxima la semana de jóvenes graduados, 16, 17, 18 y 19 de septiembre. Se realizarán actividades académicas y profesionales gratuitas para todos los graduados. Y el jueves 12 de septiembre a las 19 horas se realizará la conferencia sobre sociedades por acciones simplificadas. Temario será la Constitución, Capital Social, Organización, Obligaciones Contables e Impositivas. Exponen el licenciado y contador Juan Eduardo Paz y el licenciado Pablo Zambotti. Se requiere inscripción previa enviando los datos a contacto.graduado@fc.uba.ar. Y por último, tenemos el seminario CIARS, Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social. El 18 de septiembre de 12 a 14 horas se realizará el segundo seminario sobre propuestas acerca del rol de los contadores en el marco de un capitalismo más inclusivo. Será en el aula 238 del sector de posgrado. La asistencia es libre y gratuita y se entregarán certificados de asistencia, señores. Mañana a las 19 horas, Roberto Frenkel, expectativas macroeconómicas en tiempos electorales, Salón de Acto del segundo piso. La agenda discrimina las actividades que organiza el IEP, no la menciona, la tenemos que mencionar nosotros. Por favor. Para eso estamos. Vamos a avisarle a nuestra producción para que lo incluya. Igual estamos atentos nosotros. Impecable. Igual en realidad me parece que es adrede para que ustedes tengan participación. Es por eso. Para darle el pie. Sí. Pues yo no tiene nada que decir. Así es. Totalmente. Tenemos un tema pendiente. Muy bien. Esto es, ya lo habíamos pasado este tema, me dijo el profesor Cetrango. Pero por otra versión. Pasado por Bruce Springsteen. Creo que este es uno de los temas más, o las versiones más antiguas de Plástico No Van. De Plástico No Van, con John Lennon en la voz. Esto es Working Class Hero. Volvemos un ratito. En Facebook es nuestro cumpleaños, señores. Bueno. Partido Doble acá dice que cumple 29 años. Igual es un poco más joven. Aprovechamos para desearle feliz día mañana a todos los maestros. Nos olvidamos de pasar el himno a Sarmiento. Íbamos a cantarlo en vivo, pero a capela, pero no nos animamos. Yo no me acuerdo toda la letra. Yo me acuerdo una gran parte de la letra, pero no me acuerdo toda. Gratitud hace mucho que no vamos a cantarlo. Con la espada, con la pluma y la palabra. Ahí está. Bueno, estuvimos con Luis Becaria, nos queda medio minuto. No sé, Luis, un tema, habíamos dicho un minuto sobre el INDEC. No digo que es un tema urticante. ¿Qué expectativa hay a la luz de los posibles cambios? La verdad no tengo idea de la expectativa. Lo único que diría es que ojalá no se hable del INDEC. Ojalá que el INDEC pase de la manera desapercibida, que el grueso de los que hoy están trabajando en el INDEC permanezcan, no por simplemente como señal de que un cambio de autoridades políticas no tiene implicancias sobre una institución que no debería, porque está sujeta a los vaivenes
de la política. Esto normalmente ni sería, me parece, sujeto a una conversación en este programa en cualquier lugar del mundo, cualquier momento anterior al 2006, pero dado, entiendo yo, el contexto de ese momento, es una preocupación, y más allá de esto uno tiene que estar preocupado y vigilante. Yo creo que ahí sí hay un papel, que tenemos que cumplir, entre comillas, usuarios, la universidad, de estar atento a eso, porque está por encima de cualquier cuestión y al menos que esto sea muy claro y muy visible, cualquier movimiento en volver atrás, más allá del visión técnica que uno tenga de lo que ha venido haciéndose. Muy bien. Estimados, estamos en horario. Gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar martes que viene, 20 horas aquí por Radio UBA. Gracias. Chau, gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.